Estimados estudiantes, vamos a ver qué efecto tiene en las arcas fiscales un aumento en el gasto público. Ya sabemos que el gasto público G forma parte del PIB, por lo tanto, un aumento del gasto público hace aumentar el PIB. Si aumenta el PIB, aumenta la renta nacional. Si aumenta la renta nacional, el gobierno va a recaudar más impuestos. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Esta mayor recaudación de impuestos alcanza a compensar el alza del gasto público? De tal manera que el gobierno no caiga en déficit. Vamos a demostrarlo. Vamos a suponer un ejemplo donde el gasto público es 1000, el gobierno además entrega transferencias por 1200, la tasa de impuestos a la renta, ya los impuestos directos, es igual a 0,25 y la propensión marginal a consumir 0,99. Y el PIB o la renta nacional es 18.000. Esta fórmula que está seleccionada en rojo, ya sabemos, es la fórmula del superávit presupuestario, que es la tasa de impuestos por el PIB menos el gasto menos las transferencias. Entonces reemplazamos los datos y va a quedar la tasa de impuestos, que es 0,25 por la renta nacional o PIB, que es 18.000, menos el gasto público, que es 1000, y menos las transferencias, que son 1200. ¿Ya? Si yo multiplico la tasa de impuestos por el PIB, el gobierno va a tener un ingreso de 4.500, lo que está en azul, menos todos los egresos, que es el gasto público y las transferencias, que en este caso van a ser 2.200. De esta manera, los ingresos del gobierno van a ser 4.500 y los egresos 2.200. Por lo tanto, vamos a tener que los ingresos van a superar a los egresos y eso va a provocar un superávit presupuestario. Por eso está con un signo más. Ahora vamos a suponer que el gasto público aumenta a 1.500, ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante. Es decir, manteniendo las transferencias, manteniendo la tasa de impuesto a la renta y manteniendo la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Entonces, y la tasa de impuestos. ¿Ya? Todo lo demás se mantiene constante. Lo único que vamos a cambiar es el gasto público. Vamos a suponer que el gasto público aumenta a 1.500. Antes era 1.000. Es decir, aumentó en 500. Ya sabemos ya que cualquier cambio o aumento en un componente autónomo de la demanda agregada va a provocar un cambio en la renta que va a estar definido por la siguiente fórmula. Delta I igual a alfa G por delta G, donde alfa G es el multiplicador, que es igual a 1 partido por 1 menos C por 1 menos T. Entonces, todos sabemos que cuando cambia el gasto público o aumenta el gasto público, el PIB también va a aumentar, pero el PIB va a aumentar más de lo que aumentó el gasto público debido al efecto multiplicador. Si aumenta el gasto público, por ejemplo, en 100, va a aumentar la renta nacional en 100. Si aumenta la renta nacional, va a aumentar el consumo indirectamente, porque mayores niveles de renta implican un mayor consumo, pero el consumo también es parte del PIB. Por lo tanto, va a volver a aumentar el PIB. Si vuelve a aumentar el PIB, otra vez vuelve a aumentar la renta nacional y con ello, como aumenta la renta nacional, vuelve a aumentar el consumo. Y se va a generar así un efecto multiplicador que finalmente va a provocar que el aumento del gasto público en 100, ¿no es cierto?, genere un aumento mayor a 100 en el PIB o renta nacional. Entonces acá vamos a reemplazar los datos. 1 partido por 1 menos C. C es 0,99. Por 1 menos T, y la tasa de impuestos es 0,25. ¿Ya? Por el delta G, es decir, el cambio en el gasto público. Si el gasto público antes era 1000 y ahora es 1500, experimentó un cambio o un delta de 500. Si resolvemos esta fórmula, nos va a dar que el cambio que va a haber en el PIB o la renta nacional va a ser de 1942. Acá se puede ver con claridad que un aumento del gasto público de 500 provocó un aumento mucho mayor en el PIB debido al efecto multiplicador.
Entonces, en este caso, el aumento del gasto público en 500 provocó un aumento del PIB o renta nacional en 1942. ¿Ya? Entonces, y esto es porque hay un efecto multiplicador, el cual a su vez, el multiplicador a su vez depende de la tasa de impuestos directos y de la propensión marginal a consumir. Bueno, en el siguiente video vamos a terminar de desarrollar este ejercicio. Acá vemos que va a aumentar la recaudación fiscal porque aumentó la renta nacional o el PIB en 1942. Por lo tanto, los ingresos del gobierno también van a aumentar.